Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Elisa, estoy muy contenta porque estamos en la entrevista de la segunda edición de la revista Grafógrafos, la revista de literatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, pero hoy estamos especialmente felices porque recibimos a Sisi, una poeta súper interesante que publicó su pequeño libro Hotel Universo en esta segunda edición de Grafógrafos. Bienvenida, Sisi. Elisa, muchísimas gracias por tenerme aquí y muchas gracias estoy muy contenta por la publicación que es este. Qué alegría recibirte, Sisi. Vamos a hablar un poquito de tu escritura, de Hotel Universo, pero también de tu infancia en Guadalajara, ¿no? Naciste en Guadalajara, en el centro, y así quisiéramos empezar la entrevista, platicando un poco sobre cómo era la ciudad en los años en que tú naciste y creciste. Pues la ciudad bueno, ahora ya llevo 12 años que no vivo ahí porque me vine para acá, pero bueno, sigo yendo constantemente, mi familia sigue allá, mis papás. Y la verdad es que recuerdo con mucha aprensión, incluso así como quisiera volver a vivir esos años, ¿no? Bueno, más allá de la nostalgia a la que soy proclive, porque siempre escribo como de mi infancia y de esos años, ¿no? Como de mi familia. Que curiosamente bueno, la familia de mi papá es más de La Barca, que es como un pueblito ya cercano a Michoacán, cerca de Chapala, y la familia de mi mamá, que es de Autlán, de donde es Santana, para mejores referencias, que es más hacia la costa sur de Jalisco. Pero bueno, sí, como dices, yo crecí en el centro de Guadalajara, siempre crecí con esta idea, en algún momento me daba vergüenza decir dónde vivía, pues decía, yo vivo cerca de San Juan de Dios, cerca del Parque Morelos, que es una parte del centro que, bueno, ya no está tan en el centro, sino que es una parte más, pues, fuera, un poquito fuera del centro turístico de Guadalajara, vaya. Y que pues tiene ciertos estigmas, ¿no? De pobreza, de violencia, etcétera. Pero para mí, bueno, mucho tiempo después dije, ay, no, la verdad sí, soy privilegiada de vivir en esta parte y haber conocido Guadalajara en esos momentos, ¿no? Que fueron en los 80, los 90, que estuve allá. Y pues, no sé, creo que de alguna forma todo eso marca mucho mi forma de leer las ciudades. No solo Guadalajara, pero bueno, ahora que vivo en el DF, pues también el DF. Cuando empecé a leer a poetas como Ricardo Castillo, que habla del Jardín del Santuario, que habla de Avenida Alcalde, que digo, ah, ok, son lugares que conozco, no, no, la literatura no tiene que hablarme de lugares súper lejanos o de, sino que también se relaciona con algo como muy directo y muy cotidiano. Entonces, bueno, ahí fue como empecé a acercarme un poquito. Y justo con eso tenía que ver la segunda pregunta. Ya un poco hablaste de tus acercamientos a la literatura, pero la pregunta es, ¿cómo empezaste a leer sistemáticamente en esta ciudad de la que nos cuentas, que no era precisamente una ciudad donde hubiera tanta oferta cultural, o por lo menos en el ambiente donde tú creciste, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a la literatura para empezar a leer sistemáticamente y a lo mejor también de esa lectura sistemática surge como la intención de escribir, ¿no? O el conocimiento de que puedes hacerlo, como mencionas ahora, ¿no? Te acercas a autores que hablan de un ambiente que te es muy próximo, de situaciones que te son próximas, que son singulares, y entonces eso también es un alimento, un impulso para la escritura, ¿no? Sí, bueno, en mi casa no son particularmente lectores, aunque mi papá sí me dio referencias, ¿no? Así como Moby Dick está bien padre. Y ya dije, la leí y la verdad es que 5 estrellitas de 5, muy bien. No, pues pero también mi papá sobre todo, pues que sí leyó como a Rubén Romero, que es un narrador de Michoacán, como pues muy, muy importante. También siempre como este tono socarrón, ¿no? Del realismo al que estábamos acostumbrados, que era realmente rural, o sea, porque aunque yo era de Guadalajara, pues mis papás, como comento, eran, o sea, siempre los fines de semana nos íbamos al pueblo, exacto, entonces mis vacaciones, o sea, yo no viví
boom de los 90 de los estrenos en Cinépolis, pues no, porque yo estaba jugando en un corral con mis primitos y estuvo increíble. Pero en realidad el cisma vino porque yo siempre había dicho que iba a estudiar medicina. Entonces entré a la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y cuando estaba ahí dije, híjole, no es lo mío, no, realmente no quiero esto, me daba, para empezar era así, de verdad tengo que memorizar así de anatomía, o sea, cosas que realmente no, pues no, y también me costó un poco de trabajo como la socializar, digamos, ese aprendizaje, no sé, no, y no me esperaba que no me fuera a gustar. Entonces fue un problema grandísimo en mi familia, me salí de la carrera y no sé si fue como un impulso, pues no sé cómo llamarlo, pero me fui exactamente a lo contrario, ¿no? Así de, voy a estudiar letras. Entonces en mi casa era así como, ¿cómo que vas a estudiar letras? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Así de, bueno, pues ni modo, o sea, no se me ocurre que más estudiar, o sea, realmente. Y en ese inter empecé a ir a talleres literarios y bueno, empecé a acercarme a leer un poquito más y definitivamente fue en la carrera donde ya empecé a ver que me gustaba, ¿no? Que pues obviamente más lecturas, más se abría un poquito este horizonte de sí es cierto, ¿qué voy a hacer? Porque cuando uno dice voy a estudiar letras, pues uno piensa inmediatamente, pues lo único que vas a poder hacer es dar clases, lo cual es absolutamente digno y maravilloso, pero pues yo no soy una persona como que a mí me cuesta mucho trabajo pararme frente a una audiencia. O se cierran las posibilidades, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, también fui muy afortunada porque en ese momento que fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, eh, en el que pude entrar a trabajar a una redacción de un periódico. Entonces, que era una experiencia completamente diferente a lo que yo creía que era estudiar letras, no que, ay, sí, puedes escribir lo que quieras, y no, en el periódico era así, a ver, necesitas un sujeto, verbo, complemento, y no necesitamos más información, no queremos adjetivos, queremos saber exactamente. Entonces también es otra forma de lectura y de escritura que la verdad es que me siento ahora que me ayudó mucho, ¿no? En ese momento estaba muy enojada y así como sí, así como, no, el periodismo es para nos. Pero bueno, esa fue mi formación, que ahora agradezco muchísimo a la gente que me ayudó en eso. Después de eso, estudié la carrera en letras y pues empecé a trabajar más en cosas de edición. Eh, pues sí, edición en revistas literarias, y también como en actividades que tenían que ver con los lugares en los que trabajaba, ¿no? No necesariamente era edición o corrección ni nada, sino pídele los documentos a tal autor que necesita mandarlos, o sea, como pues todo lo que implica, digamos, sacar sí, exacto, o finalmente ver el producto que es un libro, que pues no solamente es que alguien llegue y lo escriba, sino todo el trabajo que hay detrás y toda la gente que está detrás, pues también me ha tocado verlo, ¿no? Y ha sido algo como muy gratificante. Eso me interesaba preguntarte, sí, sí, ¿cómo comenzaste a escribir? Y ya nos contaste un poco tu acercamiento a la escritura, que además es muy común en los escritores que lleguen a la poesía o a la narrativa a través del periodismo, ¿no? Es como una experiencia muy común. Pero ¿cómo empezaste entonces ahora sí a escribir poesía, ¿no? O sea, ¿en qué momento te diste el espacio, tuviste la oportunidad de ya dedicarte a la poesía? Pues desde que empecé en los talleres literarios en Guadalajara, que como que cuando estaba en Guadalajara leía mucho menos. Y no quiero decir que ahorita lea mucho más, porque en realidad, en general me considero una muy mala lectora. Soy muy desorganizada y muy floja. Eh, pero, pero sí siento que cuando estaba en Guadalajara tenía una visión todavía un poquito más reducida de la poesía, ¿no? Entonces yo tenía esta idea como de
si algo se tiene que contar en un poema, tendría que tener algún valor extra fuera de la vida cotidiana, ¿no? Cuando no es así. O sea, cuando yo llegué acá y empecé a conocer, sobre todo a dialogar con poetas de mi generación, con gente que estaba escribiendo y leyendo cosas padrísimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, conocí a Gerardo Denis, o sea, gente que me pasó lecturas de, hey, pues igual léete esto y te puede gustar. Pues me di cuenta de lo contrario, ¿no? Que justamente la poesía y la poesía que empezó a interesarme en ese momento fue la que dialogaba directamente con cosas que tenían que ver conmigo. Quizás eso sea lo que le da más peso al poema, ¿no? Lo singular, esa idea de que la poesía debe ser algo abstracto, necesariamente universal, es muy común, pero de pronto los poetas se encuentran con que volteando hacia lo singular, ¿no? Hacia su entorno, pueden encontrar elementos que le den más peso a sus poemas. Y te quería preguntar a propósito de eso, ¿cómo es comenzar a escribir desde provincia? Pues se me hace una pregunta bien bonita porque creo que es que yo ahorita puedo contestarla, digamos, con más privilegios o con una postura más favorable, digamos, que otras escritoras, sobre todo de Guadalajara, porque yo lo veo como, o sea, puedes escribir poesía siempre, pero publicarla o posicionarte en ciertos ámbitos, digamos, o ciertos grupos que sabemos que existen, o para publicar en cierto lugar, sí importan otras cosas que no tienen que ver con la poesía. Como bien dices, desde dónde estás escribiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tuve la fortuna de tener las posibilidades que tengo ahora, becas, lo que sea, porque me vine a la Ciudad de México. Pero sí sé que las poetas que están escribiendo desde Guadalajara, supongo, seguramente desde aquí en Toluca, desde cualquier lugar de la República, fuera del DF, la tienen mucho más complicada. Y me parece muy injusto que su trabajo no se pueda dar a conocer solo porque están ahí y porque nuestro aparato de cultura está súper centralizado. Y bueno, creo que ese trabajo que está haciendo ahorita Grafógrafos, por ejemplo, es muy valioso en ese sentido, ¿no? Que está entablando un diálogo con autoras, con autores de lugares que no son la Ciudad de México. Es súper importante esto que comentas sobre lo difícil que es en términos como administrativos, digamos, escribir desde la provincia, ¿no? Y tú te tienes que mover al DF para quizás tener mayor visibilidad o poder vincularte a otras redes. Pero interesante también es este esfuerzo como por mantener esa singularidad, ¿no? Porque de pronto pasa que los escritores que vienen de la provincia, que llegan a la ciudad, se asimilan a los tonos o a los temas o a los estilos de la ciudad. Entonces, mantener esa singularidad es súper importante y da, como decíamos hace un rato, peso a los poemas, como lo vemos en tu libro Hotel Universo, ¿no? Y justo quería preguntarte eso, ¿consideras que escribir desde la provincia, a lo mejor no físicamente, pero desde un lugar que es muy tuyo, del que no te puedes separar aunque vivas en la Ciudad de México, ¿consideras que eso te suma o en qué sentido te suma y en qué sentido te resta? Bueno, particularmente con Hotel Universo, que le tengo muchísimo cariño porque, bueno, Sergio me ayudó mucho a ver eso, ¿no? Bueno, no sé si uno, pero yo en particular siento que sí tomé algunas mañas o me vicié un poquito como uno le encuentra el truco a los proyectos, ¿no? A la proyectitis, no me acuerdo quién decía proyectitis, pero eso así como, voy a escribir un libro de tal tema y no sé qué y no sé cuánto. Justamente Hotel Universo es un libro que no se trata de nada, sino que es una compilación de anécdotas justamente de Guadalajara y de otros, también de la Ciudad de México, de otros lugares en los que he estado, pero que yo no lo veía como un libro precisamente por eso. Y Sergio me ayudó mucho como a decir, mira, estos poemas no quedan aquí y como a ver que no pasa nada si no es un libro que se trate de algo, sino que son poemas que van acompañados, son un conjunto y caben ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, fue un libro como muy poco esperado y creo que por eso también lo quiero mucho, pues, o sea, es como
porque curiosamente tiene todos los temas con los que trabajo, que es la infancia, es esta nostalgia del pasado, de esa ciudad, Guadalajara de los 90, que pues ya no existe porque ya ahora Guadalajara es muy cool. pero, pero sí creo que es un libro que yo en el fondo habría querido escribir desde hace mucho tiempo y que simplemente no lo veía, o sea, estaban los poemas ahí, pero no encontraba la forma como de ponerlos a dialogar, de buscarles un espacio, y pues me ayudó muchísimo el trabajo de Sergio, ¿no? Particularmente. Pero es que a lo mejor ahí, en esas anécdotas que tú encontrabas como inconexas, había un tema que articulaba, ¿no? Y que probablemente es este tema que mencionas de el tiempo detenido, ¿no? O sea, o esos lugares donde parece no avanzar el tiempo, no transcurrir el tiempo, y que hasta cierto punto son una suerte como de espacios de resistencia de esta ciudad que dices que cambia y que se vuelve moderna, pero también se vuelve excluyente, ¿no? Sí, y creo que eso que dices, Elise, es muy, digo, supongo que todas las ciudades, pero me toca mucho en particular en Guadalajara, ¿no? Que es una ciudad, eh, pues sí, generalmente muy clasista, pues entonces el barrio, por ejemplo, en el que yo crecí, que es el barrio del Retiro, pues siempre ha sido como con este estigma, ¿no? De, no, ahí no vayas, ahí te tumban, ahí pasa, pues sí, pues, pero yo ahí crecí, ahí viven mis papás todavía, o sea, ¿qué voy a hacer y qué puedo rescatar de esto, ¿no? Y qué de esto me queda y me llena y me ayuda a escribir y a relacionarme y a recordar y a permanecer finalmente un poco ahí, ¿no? ¿Y dirías que este es un tema, ahora haciéndolo un poco consciente, después de haber trabajado el librito, Hotel Universo, al tiempo, dirías que este es un tema que te preocupa, ¿no? Como el de el tiempo detenido, estos espacios que a lo mejor quedan en la periferia, no en la periferia en términos geográficos, sino en términos de clases, como decías, ¿no? ¿Sería un tema que te interesa específicamente? Sí, yo creo que, pues sí, la nostalgia me tiene como bien podrida siempre, pero era a lo mejor como una deuda que me tenía, ¿no? Pues de dónde vengo, como para entender también un poco las posiciones en las que estoy ahorita, o sea, porque tengo, no sé, cierto resentimiento social, incluso ahorita que tengo muchas más ventajas y privilegios que muchísimos otros escritores y escritoras, ¿no? Pero pues yo creo que este diálogo permanente con el pasado como que nos hace, pues yo creo que, no sé, creo que es muy válido y muy necesario estarnos cuestionando siempre y recordándonos como de dónde venimos y, y creo que este es un ejercicio que siempre pasa con la literatura, o sea, finalmente la literatura no sirve absolutamente de nada, sino para eh, no sentirte así, estar solo, o sea, siempre sentirte que alguien más ya estuvo en una situación muy similar, que los lugares que recordamos son lugares chiquititos, bien particulares, o sea, no tenemos que escribir desde París, desde la Ciudad de México, sino que son circunstancias que finalmente pues nos pueden ser comunes a todos, ¿no? Y eso es lo que pasa en el poema, sí, o es al menos a lo que aspiro que pase en mi poesía, como que alguien puede identificarse o alguien puede decir, entonces, es posible que un poema suceda en este rinconcito, en este callejoncito, en donde sea. A lo mejor no te gusta mucho la palabra, pero encuentro que sí hay una suerte de reivindicación, ¿no? Cuando pones en el poema los recuerdos con tus tías, ¿no? Esta experiencia del juego en lo rural. O sea, es una suerte de reivindicación porque también de alguna manera muestra la arbitrariedad de aquello que asumimos como lo valioso o lo deseable, ¿no? La ciudad, lo moderno, lo urbano. Entonces, hasta cierto punto sí es como una reivindicación y sí conecta, ¿no? Por ejemplo, con la gente que viene o que vivimos en la provincia. Pero otro tema interesante que aparece en el libro es el del amor, ¿no? Pero del amor que acaba. Cuéntanos sobre tu poema Wishing We Could Elope.
me gustaría que nos hablaras del poema, porque me parece que tiene un registro muy realista de prácticamente todas las historias de amor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Si cuando te encuentras con alguien hay mucha euforia, ¿no? Una conexión muy fuerte, pero siendo como muy realistas, eso no dura, ¿no? Sí, bueno, pues sí, no sé. Yo soy luego muy cursi, como de sí, el amor, forever, bien cabrón. Pero siempre hay, pues no sé, como este rasgo un poco nihilista tal vez, como de decir, bueno, todo acaba, ¿no? O sea, en algún momento nos vamos a morir, entonces igual y si fuiste súper feliz con tu pareja durante muchos años, un día uno de los dos se va a morir y eso se va a acabar. Entonces creo que siempre ese es como el registro, digamos, de mis poemas de amor, ¿no? Todo dura un poquito y luego se acaba, o mucho y luego se acaba, se va a acabar en algún momento. Eh, y bueno, eso por un lado, y bueno, en este poema particularmente también meto un poquito lo de mi pelea eterna con el inglés. Nunca aprendí inglés, soy pésima. Reprobé inglés en la maestría, por cierto. Am, pero bueno, como finalmente está ahí, o sea, estamos inmersos como en esta cultura eh, angloparlante, sí, entonces es algo que me desespera mucho, que escucho las canciones y digo, ay, claro, yo conozco esta tonadita, ti, 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 pero no me sé la letra y es muy frustrante. Pero bueno, a partir de una anécdota un poquito parecida nació esta canción, porque sí, un día me acordé, bueno, perdí mi iPod fabuloso de 180 gigas, quien lo tenga, disfrútelo mucho, por favor. ¿Verdad? Pero bueno, ahí se fue mucha música, que bueno, también la música como la literatura te conecta a ciertos momentos particulares de tu vida y te recuerda cosas. Entonces siempre pienso como de, hoy toda la música que se fue en ese iPod que me gustaba y que no la voy a volver ni siquiera acordarme de ella. O sea, ni siquiera tengo forma de llegar a, ¿cómo se llamaba esa canción? Porque no hay forma. Pero, bueno, un día empecé a tararear esta canción y yo, ay, sí es cierto, ¿quién es la? Y ya empecé como de una palabra con otra. Eh, y bueno, así nació este poema y por eso viene también lo del diccionario en inglés. Y tengo una pelea eterna con el inglés, pero pues tampoco es algo de lo que pueda zafarme completamente porque pues aquí estamos, ¿no? Es interesante lo que mencionas, sí, sobre el lenguaje, porque creo que de las cosas más importantes de la poesía es justamente la experimentación que permite con el lenguaje, ¿no? Y cómo a través del lenguaje también nosotros expresamos o ponemos como sobre la mesa nuestros traumas, ¿no? Nuestras cercanías o nuestro origen también, ¿no? Y acá en el libro eso está como muy, muy presente. Ahora que nos explicas tu pelea eterna con el inglés, pero por otro lado encontramos, por ejemplo, en la segunda parte del libro, poemas para ser leídos fuera de Outland, también todo el tiempo hay un juego con el lenguaje, ¿no? En la primera parte donde viene este poema sobre el inglés que platicábamos, pero en la segunda parte un poema que tiene que ver, o una serie de poemas que tienen que ver, por ejemplo, con el habla muy singular, muy propia de tu familia, de tus tías, que eso nutre el poema y ahí está como lo interesante, ¿no? Cómo es un instrumento que nos permite jugar con el lenguaje. Oye, Elisa, se me hace muy bonito que hayas notado eso porque justamente eso quería sobre eso quería escribir y eso quería invocar, ¿no? Como las historias que contaban mis tías, mi abuelita, mi mamá en las sobremesas o mientras preparaban cosas, que siempre era un trabajo como, a ver, los niños van a moler esto, o sea, siempre estábamos todos involucrados, ¿no? Y curiosamente eso a mí siempre me hacía, me conflictaba mucho, como, eh, no sé, si decías, Uta, ay, eres de Autlán. Incluso en Guadalajara era como muy marcado eso y era como denigrante, digamos, ¿no? Así de, ay, ajá, o eres del Chante o eres de tal, ¿no? Entonces siempre era así como, ay, no, yo soy de Guadalajara. Y pues no, o sea, ahora pues que encuentro como toda esa riqueza que hay, no solo en las historias, sino como bien dices, en el habla, en todas esas nuevas palabras, acepciones pues que me marcaron y que finalmente pues están
es como mi forma de concebir el mundo y de enfrentarme a la realidad y entonces, qué bonito que me dices eso. Sí, porque volviendo a lo que mencionaba sobre la reivindicación y que no te encanta como la palabra, o que no te encanta como asumir una postura moral de voy a reivindicar, pero trayendo esas palabras y esos temas al poema, sí es una suerte otra vez como de reivindicación de eso que dadas las condiciones actuales como de poder es lo otro, ¿no? O lo subalterno, o como dices, lo que se tiene que esconder o lo que se tiene que negar. Entonces, poner esas palabras en el poema también es una suerte como de ejercicio de resistencia, ¿no? Como estas palabras también existen, estos usos del lenguaje también existen, ¿no? Y pienso en eso, sobre todo en la última parte del libro, y pienso específicamente en un poema, la conexión de todo esto con el tema del lenguaje me parece como súper fundamental, y el poema que pienso específicamente es el de A mi tía Leti, ¿no? Me gusta mucho porque es una reflexión sobre si existe o no el término cangrena, ¿no? Y tú ahí en el libro planteas que oficialmente no existe, pero en tu casa lo usan y lo entienden. Y me encanta este poema, ¿no? Porque es una suerte de lección acerca de quién hace el lenguaje y a quién le pertenece, ¿no? Háblanos un poquito de este poema. Ay, no, pues muchas gracias por decir eso, Alicia, está muy lindo, porque justamente esa era era lo que yo quería hacer con eso. Fue una historia que aparte me impactó mucho porque yo no la supe hasta hace 2 años que estábamos haciendo un lomo relleno para Navidad. Buenísimo quedó. Pero pues de estas recetas así de 2 días, así de, "Ay, ya, por favor, que termine". Em, y entonces mi tía nos estaba contando eso, o sea, como de, pues, tal cual, ¿no? Su hermanita que se enfermó, se murió, etcétera. Y era una historia que mi mamá nunca me había contado. Entonces, como que a mí o sea, a mí más bien dije, ¿cuántas historias por el estilo tiene que haber? ¿Cuánto han de haber vivido este par de mujeres? Para que una historia así se te haya ido, así como de, ay, X, nunca la voy a contar, porque... Entonces creo que son momentos muy valiosos que salen a partir, digo, además en contextos muy específicos. O sea, está el lazo como entre puras mujeres trabajando aparte en algo que pues en este caso era la comida que íbamos a comernos durante varios días con mucha más familia. No sé, se me hizo algo súper valioso y súper especial. Y después me siento un poco traidora por contarlo exacto, por escribir sobre eso. Después digo, luego por eso ya no me quieren contar cosas. pero, pero me parece algo, pues sí, muy, muy único y muy único en el sentido en el que pasó en esos lugares, no en el que solo le haya pasado a mi familia, porque o sea, estoy consciente de que en todas las familias tenemos esas pérdidas, pero ese hecho de compartirlo, esa forma de compartirlo y esa forma de contarlo y esa necesidad por transmitirlo como entre generaciones y en momentos como de trabajo pues un diálogo muy comunitario y muy seguro. Creo que eso es muy valioso y es algo que yo valoro mucho y agradezco mucho. Y que ahora ves desde otro lugar, ¿no? De pronto cuando estamos en el pueblo no tenemos, no sé si los elementos o la sensibilidad para valorar ese tipo como de experiencias, ¿no? Y cómo ese tipo de experiencias también como hasta cierto punto rituales hacen surgir estas historias que nos hacen replantearnos un montón de cosas sobre nuestra propia historia familiar, sobre nuestra propia individualidad, pero también, como decíamos, sobre el propio lenguaje, ¿no? Y es súper interesante para alguien como tú que justo trabaja con el lenguaje, ¿no? Y por último, sí, sí, me gustaría que pudieras mandarle un mensaje a los lectores de Grafógrafos, invitarlos a leer tu librito, ¿no? A leerlo desde esta discusión que hemos tenido y todo esto que nos has platicado sobre tu familia, ¿no? Sobre el pueblo de tus padres. Sí, pues acérquense por favor a la revista. ¿Qué les puedo decir? Las tres plaquettes, la de Alonso, bueno,
la mía y la de Anor ahora son, creo que son libros maravillosos. La revista es un ejercicio fabuloso que está reuniendo como a voces súper interesantes, nada centralizada, o sea, está proponiendo un diálogo con autores de muchísimos estados, incluso autores que no viven en México, traducciones. Entonces creo que este es una publicación que todos hubiéramos querido haber tenido cuando estudiábamos en la facultad. O sea, creo que es una revista de una calidad extraordinaria y son muy afortunados de tenerla. Vayan a los talleres de Sergio y de Alonso, por favor. Eh, y pues nada, muchas gracias por... Pues muchas gracias, Sisi, por la entrevista. Muchas gracias por el librito y por tu escritura. De verdad es una alegría poder tener a Sisi acá en la entrevista y poder leerla, ¿no? Porque que ahora salga tu librito publicado en Grafógrafo. No, Elisa, al contrario, muchísimas gracias por esta plática tan bonita y bueno, pues muchas gracias por invitarme y desde luego gracias a Grafógrafos, a Sergio por la publicación. Pues muchas gracias a todos ustedes por vernos, por leer la revista y los invitamos a que se mantengan pendientes de la tercera edición y la cuarta edición de Grafógrafos. Hasta la próxima.